Make it easy. Actualidad pura. Pura actualidad. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Tururún, tutun, tun, turun, tun. 8,7. Bodega San Francisco creciendo juntos y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Presentan el Rat Pack, la mesa de editoras, esta mañana acá en Mesa Central. Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, sobre las esquilas que deja la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende, la crisis desatada en el Partido Socialista, los dardos en contra del presidente Boric y el acto de desagravio que ya planean hacerle a la simbólica parlamentaria. Carmen Gloria López, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las últimas cifras de marzo de las mujeres privadas de libertad y que confirman una tendencia preocupante. Cada día estamos encarcelando a más y más madres en Chile, un crecimiento proporcional mucho mayor al de la población penal masculina. ¿Por qué? ¿Y quiénes son las mujeres que metemos a la cárcel? ¿Y qué pasa en esos hogares cuando ellas no están? La mesa de editoras esta mañana aquí en Mesa Central por Tele 13 Radio. Comenzamos con toda la explosión que dejó el conocimiento del fallo del Tribunal Constitucional, que a todo esto todavía no se conoce. Paula, comentar. En mis 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes. Eso fue parte del escueto comunicado que sacó ayer Isabel Allende, poco rato después de conocerse la noticia de que el Tribunal Constitucional la había cesado de su cargo, poniendo fin a su carrera parlamentaria por más de 30 años. El organismo acogió los requerimientos de la oposición, que señalaban que la socióloga de 80 años había infringido la Carta Fundamental al participar de la fallida compra-venta al Estado de la propiedad de su familia, ella siendo autoría esta casa en calle Guardia Vieja, la misma a la que ayer se trasladó inmediatamente, debido a la crisis que se desató, su sobrina, la exministra Maya Fernández, y en donde sectores de derecha colgaron ayer un lienzo que irónicamente decía: ahora sí pueden vender la casa, como para hacer aún más patente esta crisis que se desató no solo al interior de la familia del expresidente Salvador Allende, sino que también en el PS, donde me mandaron incluso algunos de los chats socialistas de los regionales, comunales y profesionales del partido, en donde se comentaba que la persona que más daño le había hecho a la familia Allende por lejos era el presidente Gabriel Boric, una mirada que se comenzó a expandir en los comentarios de varios personajes de izquierda en redes sociales. Esto a propósito de que la idea de vender la casa de Salvador Allende y hacerlo un museo provenía de Presidencia y de la visión que tenía el presidente Gabriel Boric. Hasta ahora, cercanos a la familia Allende me comentaban que lo que pensaba y sentía Maya Fernández, la ex titular de Defensa, era que ella había sido la persona que había pagado los platos rotos por esta fallida transacción, ¿ya? Le habían pedido la renuncia como ministra, ella se había tenido que costear su defensa para la acusación constitucional, vieron que ella en el fondo le piden la renuncia antes de que se presente la acusación, y aún debía enfrentar la comisión investigadora de la Cámara. A Isabel, en cambio, le quedaban unos pocos meses para dejar su carrera parlamentaria por la puerta ancha y salir airosa del Tribunal Constitucional, que era lo que la familia pensó hasta hace pocos días atrás, tras la consideración de una serie de elementos. Si bien, claro, hoy se trata de poner como la perspectiva de que era muy difícil ganar en el Tribunal Constitucional. Recordemos que el Tribunal Constitucional, por supuesto, es un tribunal legal y que debe actuar por derecho, por supuesto, pero siempre hay consideraciones políticas en el Tribunal Constitucional, lo sabemos de memoria. Así ha funcionado, por lo menos. Por todos los fallos históricos. Con todo respeto. Así es. No, ya había una tesis jurídica posible, digamos, porque si era por la letra de la Constitución era evidente lo que iba a pasar, pero había una interpretación, si no hubiera habido, Gabriel Osorio, el abogado de Allende, no hubiera tenido trabajo. Digamos. Exactamente. Claro, ellos consideraban hasta último minuto que
la actual conformación del Tribunal Constitucional les era favorable. 5 ministros son considerados más bien de izquierda, y muy contrario a lo que señaló ayer el diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio. Bueno, su presidenta, Daniela Marci, y la presidenta Diego Nancy Yáñez son abogadas vinculadas al Frente Amplio, y ambas fueron designadas por el presidente Boric y nombradas en abril del 2022. ¿Y Diego Ibáñez que decía que eran de derecha? Diego Ibáñez decía que no había representación del Frente Amplio en el Tribunal Constitucional. Sí, fue ayer una intervención pública que hizo. No sé si lo oyeron tan simpático desde el Partido Socialista. El Partido Socialista no encuentra nada de simpático. Bueno, lejos lo que más ha dolido por eso en el círculo del allendismo es que estas 2 ministras del Tribunal Constitucional hayan votado a favor de destituir a Isabel Allende, eso al menos en lo que se ha filtrado de este fallo que todavía no es público. Y le recriminan al presidente Boric y a su sector porque consideran en el allendismo que nadie hizo gestiones ni control de daños al interior del tribunal, algo que también percibieron de igual manera cuando Maya Fernández se enfrentó a la acusación constitucional y el gobierno, dicen, estaba mucho más preocupado de tener claridad sobre la conformación de la mesa de la Cámara y el Senado que del destino de la nieta de Salvador Allende. Todo esto también muy ligado a lo que siente y ha dicho sentir el presidente por la figura de Salvador Allende. Hablé con una persona muy cercana a la familia y lo que me comentaba es que hasta esta semana, aunque nadie tenía claro cuál iba a ser el resultado en el TC, como les digo, tenían buenos presentimientos y proyectaban un panorama bastante auspicioso. Entre los elementos que ellos ponderaron además de esta conformación del TC más cargado a la izquierda, era la carga y el simbolismo que representa la familia Allende. Lo que proyectaban podía, entre comillas, inhibir a ciertos ministros de irse contra un grupo emblemático. Algo que, obviamente, si uno le pregunta a los ministros del tribunal, van a negar rotundamente. Claro, pero esa era la funcionan percepción. Además a nivel inconsciente a veces. ¿No? Muchas veces a nivel inconsciente también. Y lo otro que corría a su favor era la declaración de la Contralora Dorothy Pérez, quien, ¿se acuerdan ustedes?, había recalcado hace pocas semanas que para que se celebre una compraventa era indispensable someterse a un control de legalidad de Contraloría, que en este caso que nunca llegó a pasar, digamos. Claro. Exacto. Y además la propia acusación constitucional en contra de Maya Fernández había sido rechazada de manera bien contundente. Así es que el ambiente, por lo menos, cuando se medía ese pulso, era como que las cosas podían salir bien. Todos esos elementos explican por qué, además, nadie estaba muy pendiente de la sesión del Tribunal Constitucional ayer. Ni siquiera en el Partido Socialista parecían darle demasiada importancia. Hablaba con la Coneja, que ayer trajo el tema de si el Partido Socialista va a tener un candidato propio, y habló con mucha gente ligada al PS, y nadie sacó a colación que un día después estaba este tema complejo para el Partido Socialista por la decisión que iba a tomar el Tribunal Constitucional. Entonces, no estaba, como digo, en ninguna parte en el horizonte esta eventual derrota y lo que iba a provocar además en el Partido Socialista, en su conversación con el Frente Amplio y en la crisis que está generando hacia adelante esta decisión. Otra señal de eso puede ser el documento, la carta que leíste firmada por ella en primer lugar, ¿no? Que también fue muy Porque bien si llamativa. Si tú estás un poquito asustado de lo que puede pasar, te esperas un poco, la sacas hoy día en vez de ayer, no sé. O por último no la firma ella. O sea, ¿es relevante que haya circulado justo después de eso? Sí, es relevante, sí. Es muy... Es indicado. Pero puede ser un algo, indicador de esta esperanza, o sea, claro, de la seguridad que iba a salir a favor de ella. Claro, airosa de todo esto. Y por eso que también el caos que se generó en el Partido Socialista ayer es profundo. Cuando se conoció la decisión del Tribunal Constitucional, que a todo esto es una decisión inapelable, ella no deja el cargo inmediatamente, sino que hay que esperar que se dé cuenta de este fallo ante el Senado, y ahí es cuando ella deja su cargo. Claro. Y también se especuló mucho... Lo que aumenta la agonía, digamos, exacto, la larga. Imagínate lo que van a pasar durante todos estos días, dependiendo de lo que se muera el Tribunal Constitucional, que... Tiene un mes de plazo. Tiene un mes, pero muchas veces se ha demorado incluso más de un mes. Acuérdense de lo que pasó con Hugo Gutiérrez. Se demoró casi 2 meses. Claro, pero en ese caso era para rechazar el recurso. ¿Cuál es la idea de ese lapso?
de que nos demoremos tanto en conocer los detalles del no, fallo. que le dan a los jueces el tiempo para redactarlo. para redactar los argumentos del fallo. O sea, ellos dan No solo como votan. su sentencia Exacto. antes de redactar los argumentos. Claro. Es la discusión que raro. se generó ayer. Ahora, ¿por qué tanto tiempo? Claro, ¿por qué se demora tanto tiempo en redactarlo? Porque, claro, yo digo en términos Yo de siento plazo. que hace un ruido grande entre medio. Yo creo que el Tribunal Constitucional no se va a tomar todo ese tiempo. Claro, Ah. uno cree que no, pero claro, los Y tiempos por se de le. pronto hoy tendrá que emitir un comunicado respecto de esto. De todos modos. Ni siquiera hacer un comunicado ayer. Claro. Pero claro, yo digo en términos legales existe un plazo, pero muchas veces ese plazo no se cumple. Se viven tiempos difíciles, dicen fuentes del PS, cuya directiva se reunirá hoy a partir de las 11 de la mañana, si bien hay algunas decisiones que están corriendo por adelantado. Me dicen que la idea es mostrar que están, entre comillas, en periodo de reflexión y que la idea es presionar a que los ministros dejen el gobierno. Yo creo que eso es lo que están planteando las bases. En línea con lo que les dije antes, consideran que este gobierno le ha proporcionado un serio daño a la memoria de la familia Allende, con esta obsesión del presidente además por su figura. Y la idea además es revisar la política de alianzas, imagínense lo lejos que ha llegado esto, con el Frente Amplio. Incluso hay varios que están poniendo en duda empujar una lista parlamentaria única. ¿Ah? Hasta allá llega. Hasta ahí llegó. Todo esto después de las declaraciones bien brutales de personeros del Frente Amplio y que son leídas como un ninguneo al sector. Sí, sí, me dicen que además que hay cero autocrítica en el Partido Socialista. O sea que todo es culpa de Boric, del presidente del Frente Amplio, pero cero autocrítica. Porque, Es que o sea, claro. convengamos en que 2 militantes socialistas no cuidaron bien el procedimiento. Es cierto que también pasó por 17 abogados Es del que gobierno, claro. pero ojo. Es que ellas siguen insistiendo, Iván, que nadie les alertó. Ahora uno dice, bueno, pero la senadora Allende tiene una trayectoria en el Congreso de 30 años. ¿Cómo no haber pensado Perdona, que la había ministra de una... Defensa también. También. No 30 años, pero también fue parlamentario. Claro, y o uno sea, dice presidenta esto de no, la es, Cámara. esto no es como una ley 13.582 en su Desconocida, artículo 4.5, no, claro. estamos hablando de la Constitución, po. No, y estamos hablando de que también es bien Exacto. conocido de que ninguna autoridad puede tener contratos con el Estado. Oye, el reemplazo, artículo 51 de la Constitución, ya que estamos, ¿no? Exactamente. Es que se aplica el artículo que habla de la vacancia de un parlamentario. Artículo 51. Mm. Sí, Sí. las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Sí, yo la verdad es que espero que ya, o sea, ya se ha hablado harto bien de Isabel Allende, toda su trayectoria. Esto es un baldón, por cierto, pero ojalá que no se alargue la agonía. Porque francamente, Exacto, de es hecho, muy ya- compleja porque la además, situación. desde ayer en la tarde ya circulaban algunos nombres y esto solo va a aumentar. Sí. La cantidad de nombres, los que quieren. Las especulaciones, por último, totalmente. porque quedan 11 meses de periodo parlamentario. Tiene pega el Tribunal Constitucional, ojalá que la haga rápido. Ojalá que la haga rápido. Sí. Carmen Gloria López, hablemos de las mujeres encarceladas en Chile. Hablemos. Mira, estas son las cifras del mes pasado. Tenemos a 4.988 mujeres recluidas y de ellas un 45% está en prisión preventiva. Casi la mitad, que es una tasa mucho más alta que la de los hombres en prisión preventiva, su equivalente, que es el 35%. Y ya esa tasa es muy alta para los estándares internacionales y es un objeto de debate constante entre expertos. En el caso de las mujeres, en vez de un tercio de la población penal, como les ya acabo de decir, es casi la mitad. De esa mitad, que son 2.238 imputadas, y quiero aclarar que son personas que por lo tanto no están condenadas y están privadas de libertad, el 61% está imputada por ley de drogas. Y de esas 1.385 mujeres, 926 no presentaban ni una condena previa. O sea, 2 de cada 3 mujeres en prisión preventiva eran primerizas y ya están tras las rejas. Da lo mismo, es mejor, nos cuida, etcétera. Partamos por el principio. Esta población penal en Chile representa solo un 8%, o sea, son pocas, pero ha experimentado un crecimiento explosivo. En 2005 había solo unas 2.000 mujeres en la cárcel y en solo 20 años aumentaron en un 131%, mientras los hombres lo hicieron solo en un 68%. Esto es parte de una tendencia mundial, donde en general se ha crecido exponencialmente la detención o el encarcelamiento de mujeres. ¿Qué pasó al menos en Chile?
En febrero del 2005 promulgamos la ley 20.000, que endureció las penas para delitos relacionados con el tráfico de droga, y entre ellas aumentó las penas para la venta y la distribución de pequeñas cantidades de droga, lo que llamamos normalmente el microtráfico. Eso subió a un máximo de 5 años de cárcel y a una multa de 2,7 millones de pesos y una pena mínima de 541 días. En el 2013, de las mujeres que salieron de la cárcel, solo un 9% había sido condenada por ofensas de este tipo. En 2020, cuando salían de la cárcel, el 43% había sido condenada por esta ley. ¿Por qué se ha abusado más en la población femenina? Una de las teorías y de varios estudios que hay respecto a esto es porque ellas trabajan en el último y más frágil eslabón de la cadena del narcotráfico. En Colombia hicieron un estudio que mostró de que cada 200 casos que involucraban tráfico, posesión o manufactura, 48 tenían condena. En cambio, cuando se persigue el lavado de dinero, de 200 casos solo 1 termina condenado. Entonces, esto es claramente la base de la pirámide, más fácil de agarrar, más fácil de demostrar y también con menos acceso a buena defensa legal. Además, funcionan ciertos sesgos inconscientes en cada uno de los pasos de esto. Según un estudio hecho en México, por las mismas cantidades de droga incautadas a las mujeres, a ellas se las tiende a acusar de posesión con intención de venta y a los hombres solo por posesión para consumo personal. O sea, inconscientemente a nosotras nos creen que somos drogadictas. Que son drogadictas y Claro, no son vendedoras. Exacto. Increíble. Por lo tanto, podemos tener en esta mujeres de las que hablamos, de las cuales hay un gran porcentaje esperando un juicio, consumidoras y no microtraficantes. ¿Por qué se les da mayor prisión preventiva? ¿Son más peligrosas? Preguntas que dejo en el aire porque no pude obtener explicación para esta diferencia. Pero con lo que sí tenemos claro es que con la distancia de 20 años que da la promulgación de esta ley y con enfoques similares que se asumió en casi toda Latinoamérica, fue como una ola que nos recorrió para detener el narcotráfico, podemos concluir con este tiempo que hay algunos remedios que son peor que la enfermedad. Estas leyes claramente, y lo sabemos en Chile muy bien estos últimos años, no han disminuido ni el consumo, ni el narcotráfico. Ambas cosas van en alza y no han dejado de crecer. Lo que sí hizo la ley 20.000 fue encarcelar a un número nunca antes visto en la historia de Chile de mujeres que vienen de sectores marginales, del quintil más bajo, con escolaridad incompleta, con historias previas de abuso y violencia en casi un 90% de ellas. 8 de cada 10 de estas mujeres son madres, 7 de cada 10 de ellas son madres de menores de 18 años. Muchas de ellas proveedoras y cuidadoras únicas de sus hogares. Entonces, ¿qué pasa cuando atrapamos a estas microtraficantes y las metemos en la cárcel, incluso antes de que tengan un juicio? Se elimina, por supuesto, por un tiempo, un punto de distribución de droga, por un breve tiempo, pero se deja por un lapso mucho mayor a un grupo de niños, en promedio 3 hijos en este segmento poblacional, sin su principal proveedor y sin su principal cuidado. Así, en pocos meses, hermanos y hermanas quedan divididos en distintas casas y tienen la suerte de tener parientes que se encarguen de ellos, o van a parar a centros de mejor niñez, con lo que sabemos que eso significa. Varios son cambiados de escuela y en el proceso abandonan muchas veces su escolaridad. Otros prefieren vivir en la calle antes de ingresar a un centro de protección. Quizás algunos de ellos se convirtieron en los menores asesinados el año pasado, que supimos ayer esa cifra, 1 cada 5 días. Y algunos reemplazan el rol en el punto de distribución, solos, vulnerables y sin ningún ingreso, ¿no? Ellas, por su parte, como dijimos, varias primerizas, entran a un sistema donde sufren lo que se llama contagio criminógeno, empiezan muchas veces a consumir por primera vez en su vida drogas en la cárcel, debilitan y enfrían el vínculo con sus hijos, a pesar de esfuerzos que hacen algunas para seguir monitoreando a los niños tras las rejas. Aquí la ley de celulares, que no incluyó perspectiva de género, obstaculizó parte de la labor que hacían las mujeres desde las cárceles con sus teléfonos. Hiciste las tareas, llegaste del colegio, saliste temprano, ya volviste a la casa, etcétera. Otras dejan de verlos por la vergüenza que les da estar en esas condiciones. Otras dejan de ver a sus hijos por años simplemente porque esos niños no tienen ni la plata ni la edad para trasladarse a visitarla. Ana María Stuben, que es la creadora de la corporación Abriendo Puertas, lleva más de 2 décadas trabajando con las mujeres que salen
de la cárcel para ayudarlas a reinsertarse en la sociedad, y sabe que esta reinserción pasa por crear algún vínculo significativo con alguien y encontrar un trabajo, por supuesto. Y me comentaba que le llama la atención que mientras las mujeres están privadas de libertad, se potencia la relación que tienen con su maternidad, como que la maternidad pasa a ser una parte aún más importante de su identidad que antes, se profundiza en ese aspecto en sus vidas y es para la mayoría el gran gancho y la gran motivación para cambiar de vida. Cuando salen se encuentran, por supuesto, con un hogar desmembrado, con hijos que han sufrido, que tienen mucho resentimiento y ellas, por su parte, mucha culpa. Stuben me aseguraba que cuando ellos logran reinsertar laboralmente a estas mujeres, no reinciden, y que las ganas de evitar que sus hijos entren al círculo del delito las hace mantener trabajos de 500.000 pesos o menos y abandonar actividades ilícitas donde ganaban millones. Según Ana María, a veces hasta 10 millones de pesos algunas de ellas. Aquí hay distintos perfiles de mujeres, por supuesto, no todas son iguales. El Centro de Justicia y Sociedad del Instituto de Sociología, la Católica, hizo en el 2021 un estudio muy profundo de 225 mujeres y definió como 3 perfiles: un grupo sin antecedentes, primerizo, con muchas posibilidades de reinserción, otro perfil mediano, con más posibilidades de reincidencia, y otras mujeres que ya están multireincidentes, consumidoras y con pocas posibilidades. Por lo tanto, una de las propuestas no hacer la misma política para todos estos grupos que son de tan distintos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que cuando un hombre cae preso, generalmente tras él hay una madre, una esposa, que sigue cuidando y criando a los niños de su hogar, pero cuando una mujer cae detenida, no hay padre, en el casi 100% de los casos, y si pasa 2 años o 3 en prisión preventiva, esta familia se desarma. Hablé con distintas personas en Gendarmería, un poco confrontándolos por la poca capacitación intracarcelaria que hay para abordar estos temas y para apoyar estos temas, y me decían que aumenta de manera, como estamos viendo, la población privada de libertad, y que ellos siguen con el mismo número de gestores por caso, y por lo tanto aumentan las brechas que ya existían en los planes de intervención. Los voy a citar porque me dijeron varios esta frase: solo hay plata para construir más cárceles, pero no hay plata para psicólogos ni asistentes sociales. ¿Qué hacer? Drama. Claro, es un drama. Nadie propone dejar el delito sin castigo. Nadie de las personas con que hablé dijo, oye, no es tan grave. No, nadie. Lo que sugieren las ONG es que los jueces consideren y apliquen esta perspectiva de género. Encarcelar a una mujer tiene mayor costo social. Un costo que en vez de reducir la delincuencia puede estar aumentándola. En el contagio de la primeriza, pero sobre todo en los hijos, que claramente aumentan su marginalidad y su vulnerabilidad. Entonces, la propuesta concreta es disminuir las penas de cárcel para el microtráfico, optar por penas sustitutivas, trabajos comunitarios u otras cosas, que permitan a la mujer seguir presente en su casa. Y para terminar, quiero decir una cosa que Lucho Cortés dijo ayer en la conferencia de prensa cuando dio las cifras de homicidio. ¿Te refieres al ministro de Seguridad? Perdón, el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Lapsus de ex colega de Página 13. Creo que es hora de que revisemos en este nivel de detalle políticas públicas que claramente no han dado resultado y que tomamos hace 2 décadas creyendo que iban a servir de algo. Y ojalá que las consideremos, porque igual es un tema que venimos hablando hace harto rato. Hace harto tiempo, exactamente. Carmen Correa López, en el informe de esta mañana aquí en Mesa Central, en el RATPAC, la mesa de editoras. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Paula Comandari? Bueno, además de la reunión del Partido Socialista a las 11 de la mañana, que me dicen que además hay una mirada hacia la administración Boric y al segundo piso. Oye, que estar buena esa reunión. Sí, posibles personas que ya están muy cuestionadas en su cargo, por ahí podrían rodar en nuevas cabezas, muy atenta a los mercados porque todas las bolsas están en negro, a excepción de las chilenas, fíjense. ¿En negro qué significa? O sea, despertaron con números rojos, básicamente. Ya, okay. Eso. Se tiñeron de negro, están de luto. Están de luto. No, era solo para... Porque no quería para yo... precisar. Exacto. No, sí, pero es que es impresionante. Si uno mira por continente en Bloomberg, es una masacre. Y nosotros no,
Cuando yo Nosotros llegué, somos no, es que excepcionalmente en las que Latinoamérica, Chile, Colombia, Panamá, estamos- y nuestra moneda, México, la sí, moneda que más se ha apreciado. apreciado dentro de toda la canasta. Pero en ojo que se está Latinoamérica. profundizando. Cuando yo miré por primera vez hoy, eran como las 6 y estaba, ponte tú, el Reino Unido estaba el FTSE 100, Ujú. estaba 1,58 abajo y ahora está Más de 3,92. Ah, el 3. Sí. El DAX, el alemán, está 5 abajo. El CAC 40 está 4,25 abajo y el Eurostoxx está 4,73 Sí, abajo. está muy solo- profundo. Ya Asia ya cerró ¿Y muy el- abajo todo. ¿Y en Estados Unidos, perdón? Hay mercados futuros, pero yo no los tengo acá. 3% el S&P 500 en los futuros En de los Estados futuros, Unidos. que es porque Mm. abren a la... Pero un 3% que aquí abren a cae. las 10 de la mañana hora de Chile. Así es. Que cae. Sí. Ya, atentos a eso. Carmen Gloria López, atentos a... Mira, hoy día se desarrolla la primera jornada de la tercera versión, la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta, que está pasando en el Zócalo Municipal y que va a durar todo el fin de semana para que la gente vaya. Pero yo creo, cortito, colar un atento, que no es muy tradicional atento, pero yo creo que hay que estar atento a este nuevo descubrimiento de que la vacuna del herpes zóster podría reducir el riesgo de demencia, de Alzheimer. Ah, Partió con una política sanitaria que empezó en Gales el 2013 y este martes la revista Nature publicó los resultados y en realidad es uno de los estudios más sólidos. No es primera vez que se conecta esta enfermedad viral con la demencia, pero este es el estudio más sólido sobre adultos mayores vacunados. no sabía que había una vacuna para el herpes zóster. Yo debo confesar que tampoco. Ah, ya, o sea, no Sí. somos tan... Ya. No, yo tampoco. Tampoco. Entonces, Pero además tiene- pero yo quiero además estar tiene- atenta a qué va a hacer el Ministerio de Salud aquí. Es que además tiene Este otro... efecto. Tendría este otro beneficio. Este otro efecto. Es una enfermedad inmune que afecta mucho a los adultos mayores y que yo no sabía, en Gales se aplicó en mayores de 65 años. ¿Y los candidatos presidenciales qué pensarán de eso? Una noticia alegre para poner sobre la Buena mesa noticia, también. buena Mm. noticia, buena. Buena. Con Carmen Gloria López y con Paula Comandari, el Rat Pack de hoy. La mesa de editoras, presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Que tengan un estupendo fin de semana. Buenos días. Usted Igualmente. también. Y mañana en la noche atrasan el reloj, pues si no va a Sí, quedar. sí. Que les vaya Muy bien. buenos días. Buenos días. El resumen informativo que debes conocer. Mesas